vamos a provocar significado. Y hay temas que las palabras no sirven. Es más, gente como Schopenhauer y como otros decían que para expresar los sentimientos se necesita la música, se necesita el arte, porque hay cosas que no se pueden explicar. Y algo que no podemos explicar es esta inmensidad de arte, de rock acústico, de talento, de lo que significa tener en este espacio el gusto de transmitirnos con el corazón con dos excepcionales mexicanos. Para ustedes, para mí, para todos nosotros, gocemos Rodrigo y Gabriela. Bienvenidos.
Tú me dices en qué momento entra, Rubén. Tú me dices. Ya tengo que entrar. No puedes entrar. No puedes Están entrar. están mal. ¿Qué van a hablar o van a bailar o qué? Ya terminaron. Tú me dices, Rubén, tú me dices. Están cagando. Dime, Rubén. ¡Wow! Speechless, Rodrigo y Gabriel. Primero algunos anuncios administrativos, compartirles que tenemos una carpa al lado izquierdo para algunos que quieren hacer un tipo lounge, viendo esto en video, tomando algún refrigerio, pero por supuesto es simplemente una alternativa que se ha puesto pensando para su comodidad. Dos, acabamos de recibir la extraordinaria noticia. A ver, les platico rapidísimamente. Esto está planeado que cada uno de los ponentes digan sus ideas en 11 minutos. Entonces, 4 de las 5 secciones están hechas así. Sin embargo, hay una excepción, que es la cuarta. Y nos acaban de dar, la cuarta es una mesa redonda, es un debate, donde realmente la gran pregunta es hacia dónde se debe dirigir el G20, con grandes personalidades en materia de salud, en materia de cambio climático, de pobreza, de economía, etcétera. Pues acabamos de recibir la gran noticia de que el presidente de la República nos va a acompañar a moderar ese panel, lo cual es un honor para todos nosotros. Por ende, les pedimos que al término de la comida, a las 4 de la tarde, en lugar de las 4:15, tomen sus lugares de manera puntual para el arribo del señor presidente y para que todos nosotros gocemos un exquisito manjar intelectual de las ideas, las preocupaciones y las propuestas más relevantes del siglo XXI para el mundo. Y si este panel, si esta sección, regresando a lo aquí y a la hora, al Dasein, es sobre provocar significado, un tema que no puede pasar por alto es la importancia de la responsabilidad social, la importancia de utilizar el arte como un provocador de causas, un provocador de resolver problemas, un provocador sobre todo de conciencia social. Nuestro próximo invitado es no solamente un gran emprendedor, no solo el representante de los B20 para México, lo cual nos orgullece, no solamente un gran líder en materia de cines, tiene la cadena de cines más importantes de América Latina, Cinépolis, sino que ha hecho a través de sus programas artísticos, como son Presunto Culpable y De Panzazo, un tema que nos ha hecho a todos los mexicanos repensar el futuro, pero también repensar los temas de todo el mundo, no solo de México. Alejandro Ramírez, más allá de un emprendedor y un agente de gran responsabilidad social y ejemplo como arte provocador, es sin duda alguna un ser humano Mensch, como se dice en alemán, un ser humano íntegro. Con nosotros compartamos la problemática y la propuesta al tema educativo. Alejandro Ramírez, bienvenido. Muy buenos días.
Nunca había salido de una caja de magia. Es un placer estar aquí en el Repensando el G20, perdón, para hablarles de un tema que, aunque no está en la agenda del G20, espero que algún día esté, que es el tema de la educación y concretamente el tema de la calidad de la educación. Les voy a hablar de lo que yo considero que es el talón de Aquiles de América Latina, que es justamente el tema de la baja calidad educativa de la región. Creo que el recurso más desperdiciado en el mundo, sin duda alguna, es el talento humano. Es el activo más desaprovechado, los millones de cerebros, de mentes, de personas que nunca pudieron desarrollar su potencial por no haber contado con suficiente años de escolaridad o con calidad educativa durante esos años de escolaridad. Voy a empezar hablando de la región de América Latina y la vamos a poner en perspectiva internacional. Y la primera cosa que les quiero compartir es que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. De hecho, en términos de desigualdad del ingreso, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. No es la más pobre es el África al sur del Sahara, pero sí la más desigual. Vamos a ver cómo se relaciona esto con el tema educativo. Aquí estamos viendo en esta lámina la proporción del ingreso que tiene el 20% más rico de la población, el quintil más alto de la distribución del ingreso con el más bajo. Y vemos que en Brasil el quintil más rico gana 26 veces más que el quintil más pobre, y en México casi 20. Y eso si lo comparamos con países como Japón, bueno, que es uno de los países más igualitarios, o Suecia, que es menos de 4 veces. Esta desigual distribución en el ingreso se explica también por una enorme desigualdad en los años de escolaridad. Aquí vamos a ver la brecha educativa entre el quintil más rico de población y el más pobre. En México, que es el que tiene la mayor desigualdad en América Latina, es de más de 8 años de desigualdad entre el quintil más rico y el quintil más pobre. Y eso únicamente hablamos de los años que pasa un estudiante o una persona del 20% más rico versus el 20% más pobre, sin considerar que la calidad de esos años también puede diverger de manera muy importante. Y aquí, bueno, tenemos todos los países de Latinoamérica, todos están entre 5 y 8, así que en toda Latinoamérica tenemos este problema de enorme desigualdad en años de escolaridad. Ahora bien, sabemos que la educación es el principal factor de movilidad social. Y aquí lo que estamos viendo es lo que ingresa mensualmente una persona de cada nivel de escolaridad, es decir, que no tienen educación, con educación primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Y las barras en azul lo que nos indican es el porcentaje de la población que se quedó en ese nivel. Así el 38.7% de la población solo concluyó la primaria, y así consecutivamente. Pero lo que nos indica la línea amarilla es el ingreso mensual que tiene una persona que no tuvo estudios o que solo concluyó la primaria. Y como pueden ver, la línea amarilla es bastante horizontal hasta la preparatoria, ¿sí? La diferencia entre haber concluido la primaria o haber concluido la secundaria únicamente o haber llegado hasta preparatoria, los retornos a la educación son bastante horizontales, es decir, la diferencia entre un nivel y otro es de alrededor del 20%. El primer brinco grande es llegar a la universidad, o sea, para realmente salir de la pobreza en América Latina tienes que llegar a la universidad. Ahí el incremento es de más del 120%, los retornos a cada año adicional de educación, y si llegas al posgrado ahí ven que la línea se vuelve casi asintótica y llegamos a más de 320% de incremento de retorno a la educación. Así que gran parte de la desigualdad la explica precisamente que muchos de nuestros ciudadanos se quedan en los niveles de escolaridad que no tienen retornos a la educación tan elevados. Ahora, nos hemos concentrado hasta el momento únicamente en años de escolaridad, en cantidad educativa. ¿Cómo estamos en términos de calidad de la educación? Bien, estos son los resultados de la prueba PISA que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cada 3 años. Desde el año 2000 México ha participado desde la primera prueba PISA. Y estos son los resultados de la prueba de matemáticas que se les aplican a estudiantes de 15 años, ya sea de tercero de secundaria o de primero de prepa. Y aquí podemos ver, sorprendentemente, que la ciudad o estado que quedó, no país, pero sí ciudad,
que quedó en primer lugar a nivel mundial fue Shanghái, la ciudad de Shanghái en China. Pero además, si viéramos el promedio de China, de todas las provincias de la costa y del interior, China ya está en el promedio de la OCDE, siendo que es un país mucho más pobre que México, que Brasil, que Argentina, que Chile, que otros países de Latinoamérica. Y ahí están los países de Latinoamérica, Chile, México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú. Ven que estamos hacia abajo de la tabla. México, de hecho, es el último lugar de la OCDE, pero en la prueba PISA participan otros países que no son OCDE. Pero ahora veámoslo desagregado. Sí, país por país. Y aquí lo que muestra esta gráfica, vamos a ver toda Latinoamérica, es la parte roja, son los estudiantes que salen con niveles de 0 o 1 en la prueba PISA. La prueba PISA va de nivel 0 a 6. ¿Sí? De 5 y 6 se consideran de excelencia, 0 y 1 se considera que no es lo elemental para poder seguir adquiriendo conocimiento a lo largo de la vida. Bueno, el 58% de los argentinos tienen nivel 0 y 1 en lectura y más del 60% en matemáticas, el 56% en ciencias. Esto significa que más de la mitad de los jóvenes argentinos no entienden lo que leen o no pueden hacer una operación aritmética de más de 2 dígitos. Vamos a ver ahora, en Brasil es el 70% de la población que salen en 0 y 1 en matemáticas, en lectura es el 56%, en ciencias el 60%. O sea, toda América Latina tenemos un problema muy similar y muy severo. Chile, que es de los mejores después de Uruguay, la tercera parte salen en 0 y 1, en matemáticas el 55% salen 0 y 1 y en ciencias el 40%. Veamos cómo está Colombia. Colombia también tiene problemas severos, tanto en lectura como en matemáticas como en ciencias, en las 3 áreas. Vamos a ver cómo está México. México, el 47% sale con 0 y 1 en lectura y el 57% en matemáticas, el 51% en ciencias. Y finalmente veamos Uruguay, que es quien mejor sale, el 47% en el combinado, en lectura, el 46% en matemáticas, el 42% en ciencias. Así que este es un problema regional. Ahora, esto es, si consideráramos, esto sería, si tuviéramos al 100% de los chavos de 15 años en la escuela, la realidad es que para los 15 años ya perdimos a la mitad de los estudiantes. Si el 50% ya se salió de la escuela, entonces del otro 50% que nos queda, la mitad no entiende lo que lee, la mitad no está pudiendo aprender. Entonces eso nos queda que efectivamente únicamente nos queda un 25% de los chavos que están pudiendo tener las capacidades o desarrollar sus capacidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Ahora si nos vamos nada más a excelencia educativa, a la parte de excelencia, los que salen en 5 y 6, aquí vamos a ver cómo pues, países como Hong Kong, Corea, Suiza están más arriba, más del 20% de estos países salen con niveles de excelencia. Ahí vemos Estados Unidos, el Reino Unido, 7%, 11%, y aquí vemos Latinoamérica, como Uruguay, que es el que mejor sale, solo el 3% de los chavos uruguayos salen en excelencia, pero si vamos Brasil, Argentina y México, el 1% de los estudiantes salen en excelencia. ¿Cómo vamos a poder competir con otros países del G20 como Corea, que tienen más del 25% de su población en excelencia, cuando nosotros solo tenemos el 1%? Bueno, y no es necesariamente un tema de recursos. México es el país de la OCDE que más destina de su presupuesto público a educación. El 21% del gasto público en México se ve educación. Y ahí tienen en Brasil es más del 15%. Micrófono, en términos absolutos, pero en términos relativos, pero también en términos absolutos. Aquí vemos cuánto gasta cada uno de esos países por estudiante. Vemos que en Argentina son $2.700 contra los rusos, que es $1.700. Y vean ahora el porcentaje de niños en excelencia o de jóvenes en excelencia en cada país. Si Rusia invierte menos que México o Argentina por estudiante ya en términos de dólares, en términos absolutos, y tiene 7 veces más alumnos en excelencia, que son los monitos rojos. O sea que no es necesariamente un tema de recursos, obviamente con más recursos podríamos hacer más, pero con lo que ya tenemos podríamos tener resultados mucho mejores.
Esto tiene un gran impacto en el tema de innovación, en el tema de crecimiento económico, como ya oímos también en la plática de Juan Enríquez, cómo los centros de crecimiento están en los centros de conocimiento. Aquí vemos el número de patentes por millón de habitantes. En Taiwán, que es un país que tiene nada más 23 millones de habitantes, en el 2008 registraron más de 6,000 patentes. Y en México, un país de 115 millones de habitantes, solamente se registraron 53 patentes ese año. Entonces vemos la diferencia enorme en innovación por precisamente tener un bajo nivel educativo. La tragedia de la educación en México es que está, y en Latinoamérica, que está extremadamente politizada la educación. Los sindicatos de maestros tienen un poder formidable en nuestra región. En México, pues todos sabemos, el sindicato de maestros tiene más de 1 millón de miembros y es una fuerza muy importante en todas las elecciones, tanto estatales como federales. Y evidentemente hay más papás que maestros, muchos más papás que maestros. El problema es que no hay una conciencia entre los padres de familia de que la educación que están recibiendo sus hijos es de baja calidad. De hecho, el 63% de los padres de familia en México, de acuerdo a una encuesta del BID, creen que la educación de sus hijos es buena o muy buena, que es exactamente lo opuesto a la realidad. Y también que hay muy pocos incentivos políticos para reformar la educación. Tú reformas la educación y vas a tener los plantones en Reforma o en todas las avenidas principales. Yo soy de Morelia y tenemos un plantón de la coordinadora desde hace más de una semana, más de 1 millón de niños que no tienen clases por los maestros que están oponiéndose a la reforma, a la evaluación universal. Sin embargo, no hay incentivos porque todos los beneficios de reformar la educación son a largo plazo, pero los costos son inmediatos. Son que al día siguiente te toman las calles, los beneficios solo se ven en el mediano y en el largo plazo. También hay algunas noticias positivas y con esto concluyo. Los ciudadanos nos estamos empezando a involucrar. Es muy importante que elevemos el costo político de la inacción en América Latina. Si no elevamos los ciudadanos este costo político, no va a pasar nada. Por ejemplo, en México hay organizaciones como Mexicanos Primero, que lleva más de 5 años empujando el tema de la reforma educativa. En Brasil tenemos algo parecido con Todos por la Educación. En Brasil, una iniciativa ciudadana que está empujando y poniendo metas nacionales. Y también, por ejemplo, el caso del documental de Panzazo que produjo Mexicanos Primero, que lo fueron a ver más de 1 millón de personas en México, es el inicio del despertar de la conciencia de los ciudadanos, sobre todo de los padres de familia, para que se involucren. Algunos cambios positivos sí han sucedido, los resultados de matemáticas están subiendo en algunos países, concretamente en México fue uno de los países, fue el país que mejor resultado tuvo en cuanto a incremento absoluto en la prueba PISA en matemáticas del 2003 al 2009, subimos 33 puntos, que es algo muy alentador, pero no es suficiente. Al ritmo al que vamos ahorita nos llevaría 112 años alcanzar al puntero, siempre y cuando el puntero se quedara estancado. Sí, entonces es bueno, pero no es suficiente lo que estamos haciendo. Los profesores, los maestros, ya tienen que competir por las plazas para maestros en nuestro país. Hasta hace unos años las plazas se heredaban y se vendían entre los miembros del sindicato. En esta administración se han hecho quizás varios de los cambios más importantes que se han hecho en materia educativa en las últimas décadas. Uno de ellos es introducir criterios meritocráticos para el concurso de plazas para maestros. Y finalmente, la evaluación universal de maestros, que estamos a un par de semanas de celebrarla y que, a pesar de que hay oposición de segmentos importantes del magisterio, se va a llevar a cabo y es una excelente noticia. Pues muy bien, la tendencia es positiva, pero tenemos que acelerarla de manera importante si queremos alcanzar a los países desarrollados y a otros países emergentes como los asiáticos, que salen mucho mejor que nosotros. Quisiera concluir con una cita de Eleanor Roosevelt que dice: el futuro le pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Yo creo que entre más latinoamericanos hayamos que creamos en la belleza y en la importancia del sueño de tener una educación de calidad para todos, vamos a lograr el futuro más promisorio y el futuro más próspero y más equitativo que todos aspiramos. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón que me alargue. Alejandro, muchas gracias. Es tanto oral para repensar el G20, el tema educativo, que Esther Wojcinski, que está con nosotros,
el profesor Baguati, que también nos acompaña, y por supuesto tú, pues lo han tomado y los hemos invitado por este tema toral. Pero si tú pudieras cambiar solo una cosa, porque hablamos de que no es problema de recursos, y hablamos de términos de calidad, y hablamos de sindicatos, pero si pudieras tú hacer algo, la misma pregunta le haría a ellos, como la prioridad para la propuesta de repensar el G20 en esta materia, ¿qué sería? Bueno, en materia del G20 hay un grupo de trabajo que ve temas de empleo y sociales, y creo que ahí clarísimamente el tema educativo es toral, porque para tener más y mejores empleos tenemos que elevar la calidad de la educación. Y si me preguntas qué haría a nivel nacional, a nivel de país, la acción más importante que es para subir la calidad educativa es elevar el nivel de la docencia. Hay un estudio muy importante que hizo McKinsey que demuestra que lo más importante pues es el maestro, es qué tantas habilidades docentes y capacidades tiene para enseñar a los niños. Y en ese sentido, pues en México se están empezando a hacer algunas reformas, como lo que decía de concursar las plazas para maestros, la evaluación universal, que va a ser apenas un primer diagnóstico para ver dónde están las deficiencias y eventualmente pues también poder vincular el desempeño de los estudiantes con los incentivos y la compensación de los maestros. Muchísimas gracias. Alejandro Ramírez, gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Muy bien. Es el momento de cambiar de posición, relajarnos, viajar al tiempo, ver una película cuyo mensaje es: no creas todo lo que piensas, sal de la caja, quítate de prejuicios y, ¿por qué no?, disfruten un previo lunch. Con ustedes un gran cortometraje para cambiar de ambiente. Que lo disfruten. Don't. Please don't touch them. I'll take care of those. No. All right, let me give you a hand. No, don't. No, no, no. You're making me miss my train. How much is this salad?
$2. Well, I'm not sure that I have that much. Dollar. Here's some more. Here's some more. All right, $1.52. There you go, lady. Thank you. Napkin? Surely. That's my salad. That's my salad. No, thank you. Thank you.
time you change, can you change? Excuse me. Can this place you change to eat? Please, 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 man. Stop. Pues no creernos todo lo que pensamos. Don't believe everything you think. Y si alguien nos ha hecho abrir los ojos y realmente poner atención en los temas trascendentes y repensar lo que el mundo debe de ser a futuro, es sin duda alguna la Fundación Bill y Melinda Gates. Los temas en materia de política pública, en temas de salud, en temas de educación, de combate a la pobreza extrema, son torales en esta fundación. ¿Y quién mejor que nadie que el propio Jeffrey Lamb, que es el director del Centro de Políticas Públicas, para realmente combatir estos problemas, que nos acompaña el día de hoy? Es en todo sentido una persona que se ha dedicado, pero no solamente con la gran intencionalidad de resolverlos, sino el cómo lograrlo. Antes de ser el director de esta importante misión, fue vicepresidente del Banco Mundial en las áreas de la corporación financiera. Señoras y señores, con ustedes Jeffrey Lamb. Welcome. Buenas tardes. Good afternoon. I'm sorry, it's not Bill, it's just me. So I want to talk about meaning of the G20, and by meaning, partly what I want to talk about is the longer term. The G20 was born in crisis. It was born you'll remember, in the Asian financial crisis of the late 90s. It was revitalized in the crisis that began in 2007 and in a way continues today. You remember that photo that Juan Enrique showed us of the canoeists on the edge of the cliff, on the edge of the waterfall? So the first thing I want to say to you today about reimagining and reinventing the G20, or what I think we should be saying to the leaders, is don't do any reinventing and reimagining right now. Do your job and solve this crisis. But we also know, I think, that we've got longer-term things that we've got to worry about, and this group of countries, this massive group of the world's population, I think roughly about 60% of the entire population, is at the dynamic heart of how we can solve these problems. And let me just remind you of a couple of the longer-term things we ought to be thinking about. We have had fantastic progress in the world, including in some of the poorest countries. And that's been by their own efforts. To some extent, it's been by smart aid that has helped them inoculate their children, solve some of the problems of productivity, grow some of the businesses and communities. But we know that still today 4 million children die every year of pneumonia.
In most developed countries, and even in many countries in Latin America and elsewhere, people hardly know what you're talking about when you talk about childhood pneumonia. But 4 million kids, 97% of them in developing countries, die of what is a treatable and preventable disease. It's an example of the human waste, the waste of potential that I think we were just hearing about. Almost 1 million, about 850,000, mostly children, die of malaria every year. Thank God malaria has been largely brought under control in this hemisphere, but in many parts of the world, and particularly in Africa, it's a huge problem and a huge killer. Again, there are solutions, more solutions are needed. It's the sort of thing where the combination of brains and economic power and political will can make a transformational difference. We need that transformation. Then let me take you a little bit longer out in time. There are roughly 7 billion of us on this planet now, and we're aware of the climatic stresses and the difficulties it already causes. There will, without fail, be at least 9 billion by 2050, in the lifetime of many of the people in this room. Fortunately for me, this is not a problem I expect to contend with personally, as you can see. But for all our kids, for some of us, for our kids, our grandchildren, there will be 9 million mouths to feed every year in a world in which today 1 billion people either go hungry or are on the margin of hunger. And in a world where still 40% of the population of poorer countries draws their living from agriculture, where we face climatic stresses. We do not know the exact dimensions, but we do know that something like 25% of the productivity of current crops and current cropping patterns could be destroyed over a 25 to 30 year period by the effects of the changing climate. So we need solutions to this. We need money for it, we need political attention, and we need the most powerful and most dynamic nations in the world and their peoples and businesses to think differently, to see a new meaning in the potential of the G20. So once our leaders have done their job now, they also need to be thinking about those longer term issues, and other issues remain obviously important. When Bill Gates spoke to the G20 leaders just about 7 or 8 months ago in Cannes, under the auspices of the French presidency, he talked about 3 things, and I just want to mention them to you now and perhaps recap a little bit. He talked about innovation, he talked about money or finance, and he talked about partnership. The innovation is needed in some of the areas I've already mentioned to you. How do we feed? How do we have another transformation of productivity in agriculture? Remember those digits, those ones and zeros that Juan Enriquez was talking about? There is a digital revolution about to happen in agriculture. We need to speed that so that we can use the power of large data sets, of digital inquiry, to get us to the heart of what would be the new seeds, what would be the new technologies, what are the new ways of managing and applying water and other nutrients so that we can really feed a growing planet. And we need to do that, and maybe this is part of this session particularly, not in a way that is from the top down and from leaders mandating things. We need to have this as a growing, vibrant thing by communities, by civil society, by businesses, as well as by governments. And we have the capability in the countries of the G20, I think, to do this in an inclusive and intelligent way. So when we talked about, when Bill talked in Cannes about innovation, he gave some examples. He pushed the leaders to say the G20 ought to be able to look at some of the problems in some of the countries which they have just emerged from and have fabulous, fresh ideas rather than the tired old formulas which
you sometimes see, including from the industrial countries, the rich countries lecturing the poor countries with yesterday's lessons and yesterday's solutions. So we need that vibrancy, that fresh experience, and we need it applied to the problems that are there now. That will take money. We are going to be in a prolonged period of fiscal contraction. It's going to be hard to get aid money. It's going to be hard to think broadly rather than think about the problems at home. So we have to be imaginative. Someone mentioned earlier one of our ideas of a tax on aviation and shipping fuels. We'll have to look at lots of different ways to raise the money and lots of different ways to catalyze private energy into this process as well. Last thing of that trio, partnerships. One of the really interesting things is to see how in some of the emerging economies, including in this hemisphere, Mexico, Brazil, and so on, as well as in Asia, there are businesses, there are research institutes, there are communities of scientists or public policy people who are really interested in globalizing their knowledge, in sharing their experience, and where sometimes a bit of money, a bit of linking of people, a bit of imagination can make a transformational difference. Right here in Mexico, there is the great institute, the globally renowned institute that deals with wheat and maize, that can have a transformational effect and fight against the threat of diseases, particularly in wheat, that could devastate world crops. In Brazil, there's the strong agricultural research entity of Embrapa that is now reaching out to Africa and helping African farmers, small farmers, solve some of those technical problems and get their yields up to where it was normally only commercial farmers and big-scale industries and firms. In India, the Serum Institute of India is a company that has become a world leader in driving down the cost of vaccines to make them widely available to the world's children and the world's people in a way that has been very difficult to achieve if it were not for that emerging economy, energy, and innovation. So these are examples of partnerships that need to be multiplied 100-fold to have that kind of transformational impact that we all need. Let me close by saying that, of course, one of the things that is happening here is a great shift of wealth, of political influence, of dynamism from the traditional homes in the north. They still remain powerful. They remain great wells of expertise and experience and economic power. But the shift is happening. And what we need to make sure is that that shift becomes a real benefit to the whole of mankind, and including those that are not yet part of the G20 world. So I think that is a huge business opportunity. It's a huge public policy opportunity. And I've got one thought to leave you with, perhaps. And that is one of the things that's happened in the G20 is the growth of great businesses and huge wealth and hugely successful entrepreneurs. And if any of them are in this room or if any of them are listening, I would like to say to the new billionaires of the G20, since we're also supposed to be talking about role models in this session, if you'd like help with giving all of it away, Bill and Warren Buffett will be delighted to talk to you. Thank you very much. Rethinking G20 y repensar el mundo requiere de todos nuestros sentidos. Pero si algo provoca significado, además de lo visual que hemos visto, son los sabores, son los olores, son estos temas intangibles. Pero sobre todo, un tema muy nuestro, que también a veces pasa desapercibido, pero que hace la historia y que debe de ser puesto en la agenda de la pluriculturalidad, es la identidad nacional. Es el patrimonio de nuestros sabores, de nuestros colores, de nuestra comida, por supuesto, de lo que somos. Y para ello tenemos en esta interdisciplinariedad de ideas, pues a una chef muy reconocida en México y en el mundo,
Margarita Carrillo, bienvenida. Pues como... La cocina mexicana... Como los demás traen sus notas, yo traigo mi cuchara, para no olvidarme a qué me dedico. Les quiero contar que cuando me invitaron a formar parte de este panel, yo dije, ¿y qué carambas voy a decir en este foro de grandes economistas y decisiones tan importantes? Pero cuando lo reflexioné bien, pensé y dije, sí tengo algo que compartir con ellos, algo importante. Todos aquí, todos, comemos. No importa de dónde venimos, ni nuestra raza, ni nuestras creencias religiosas. Todos comemos. Y como mi tema es la cocina, pues quiero compartirles que el 16 de noviembre del 2010, la UNESCO incluyó en su lista de patrimonio a la cocina mexicana, de patrimonio cultural inmaterial a la cocina mexicana. La cocina mexicana no es solo un cúmulo de recetas, es todo un sistema cultural que va desde la milpa, desde el campo, hasta la mesa de los mexicanos y las exportaciones. En ese camino toca la economía, la educación, la salud, la familia, los valores. Toca la economía porque al nosotros apoyar, y esto es un compromiso que se adquiere cuando algún bien está incluido en la lista de patrimonio de la UNESCO, es un compromiso, no es un premio, es un compromiso fuerte del gobierno y de los ciudadanos. Del gobierno en mantener y financiar todo lo que se necesita, los sistemas para que la gente pueda seguir trabajando en el campo. Y nosotros como ciudadanos de seguir apoyando nuestra cocina tradicional. Toca la parte financiera porque da trabajo, evita que la fuerza de trabajo se vaya a otro lado y produce bienes que se exportan, bienes de calidad que se exportan. Toca la parte educativa porque tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, qué estamos comiendo, cómo tomamos nuestras decisiones. Toca la salud porque si nosotros nos apegamos a nuestra dieta tradicional mexicana, es una dieta balanceada, saludable y además deliciosa. Y es natural. Hasta los dulces en México son hechos de fruta, de verdura, de leche. Entonces no tendremos problemas de obesidad y de diabetes. El gobierno va a ahorrar mucho dinero en salud. Toca la parte familiar y de tradiciones y de valores porque cocinar es un acto de amor cotidiano y ese disfrute familiar une a los miembros de la familia. Y entonces nuestros valores familiares, que son muy importantes, se mantienen. Y algo más importante todavía,
Nuestra cocina tradicional mexicana es un factor de identidad. A los mexicanos, a donde quiera que vayamos, llevamos nuestro chilito, llevamos nuestra comida. ¿Por qué? Porque es un factor de identidad. Es algo que nos da fuerza y nos da raíces. La cocina tradicional mexicana tiene varias características muy importantes. Es una cocina histórica, es una cocina popular y simbólica. Es una cocina histórica porque con sus técnicas y procedimientos propios de la cocina mexicana se ha ido transmitiendo en tradición oral desde hace muchos siglos. Es una cocina popular porque se ha desarrollado principalmente en plazas, mercados, fondas, sitios comunes. Y es una cocina simbólica porque tiene una filosofía que toma los alimentos en su relación con las deidades. La relación del ser humano con la deidad siempre va acompañada de un alimento en México. Y además es motivo de cohesión social. Los mexicanos tenemos una cantidad de pretextos para juntarnos, siempre, ya sea celebrar, incluso cuando estamos de duelo, siempre nos juntamos en familia y tradicionalmente hay un platillo para cada ocasión. También la cocina mexicana está íntimamente ligada a la religión. Cuando llegaron los españoles fueron tan inteligentes que trataron de que coincidieran las fiestas tradicionales de los indígenas con las de los católicos, y hoy día celebramos a San Juan, a San Pedro, a San el que sea, siempre con un platillo tradicional, y esto coincide con los ciclos agrícolas. Entre los siglos XVII y XVIII, con la llegada de importantes órdenes religiosas a México, se desarrolló en los conventos una cocina elaborada, sofisticada, que se dio un fenómeno muy especial. Las monjas españolas o criollas, con su servidumbre indígena, hicieron que se diera esa mezcla de ingredientes, técnicas españolas con ingredientes, técnicas y filosofía indígena. Dio como resultado platos muy barrocos, como el mole, los chiles en nogada, muchos otros. Toda la dulcería tradicional de México se dio en los conventos. Todos los dulces que conocemos, deliciosos, se dieron en los conventos. Ahí fue donde en realidad nació la cocina mexicana que conocemos hoy. También, muy importante, es que la cocina mexicana tradicional tiene las mismas técnicas desde tiempos prehispánicos hasta la fecha. Como ustedes lo pueden ver en el video, el maíz. Nosotros hoy comemos las mismas tortillas que comieron nuestros antepasados. Con la técnica de la nixtamalización, que hace que el maíz, que es de por sí es un cereal desbalanceado, cuando se somete a la nixtamalización se convierte en un cereal altamente nutritivo y permite que tengamos muy buenos dientes porque tiene mucho calcio. Ustedes ven restos arqueológicos y todos tienen sus dientes perfectos. Muchas cosas tenemos desde entonces hasta el día de hoy. Y algo que es muy importante es tomar conciencia de la importancia de nuestras decisiones individuales alimentarias. Si nosotros, en lugar de ir a consumirle a la marchanta de la esquina que vende quesadillas, vamos a una tienda de estas de comida rápida y compramos un sobrecito de algo industrializado,
estamos dejando de dar trabajo a la gente que siembra, que cosecha, que cultiva, a la gente que todo el sistema cultural que significa la comida mexicana está involucrado. Yo los invito a que tomemos conciencia de la importancia de nuestra cocina como expresión cultural. La cocina es la expresión más vívida de la cultura de un pueblo. Y nosotros tenemos una cultura muy rica, tenemos una cocina extraordinaria. Yo he tenido la oportunidad de llevar esta cocina a todo el mundo. Con un orgullo les digo que se quedan con la boca abierta las gentes que la prueban de los sabores, de la calidez, de la variedad y del refinamiento. Los invito de todo corazón a que le demos a la cocina mexicana la importancia de expresión cultural y la dignidad que se merece. Vamos todos a consumir cocina mexicana tradicional, sin fusiones ni tonterías modernas, con toda la salud y con toda la tradición que implica. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hay que ver la otra cara de la moneda. Ahora tenemos a un ponente que ha sido provocador. Ha sido un provocador porque ha pensado no solamente en el futuro, lo está inventando. Ray Kurzweil y Terry Grossman han trabajado juntos pronosticando de que probablemente en menos de 25 años la gente que nazca, su esperanza de vida será probablemente de más de 150 años. Moriremos, sí, pero por accidentes. Habrá nanotecnologías que destruyan cualquier tipo de enfermedad. No solo tendremos lentes, sino tendremos a lo mejor pupilentes donde podamos ver y leer el Wikipedia de la gente, ir al baño y que nos diga el baño si podemos tener algún tipo de enfermedad en 10 años. Y por supuesto pelear y trabajar para de alguna manera, entre comillas, pero no tan entre comillas, ser inmortales. Transcend es un libro, una obra, donde Terry Grossman nos habla de cómo ha cambiado la esperanza de vida hace 100 años, que era aproximadamente de 40 o de 30, y cómo muy pronto va a ser de 200 o 300 años. Pero van a cambiar reglas del juego. Él dice que el amor y el matrimonio ya no van a ser para toda la vida, no se preocupen, no es cierto, no dice nada de eso. Lo que sí es que también hay otras reglas del juego que le preocupan. Y una de ellas es la obesidad. Es el no cuidado a uno mismo y no invertir en capital humano. Y así como se ha preocupado de predecir y diseñar junto a Ray Kurzweil temas fundamentales contra el envejecimiento y el futuro y la prosperidad, algo que hoy le preocupa para que el G20 lo repiense, y no solo lo repiense, sino haga algo al respecto, es obesidad. Con ustedes, Terry Grossman, welcome. I am a practicing doctor from the United States, and I see patients in my clinic every day, and one of the biggest problems that my patients face is that of overweight and obesity. And a number of years ago, I saw this phrase that we need to go to great lengths to avoid great widths.
And I think this is an item that the G20 needs to consider, because the problem of global obesity has become extremely severe and is becoming more critical all the time. Humankind has reached the dubious distinction that for the first time in history, there are now more people who are overweight at 1.5 billion than are malnourished and starving, which is about 1.1 billion. In most of the developed world, the problems center on overweight and obesity. But interestingly, in much of the underdeveloped world, there are simultaneous problems where much of the population doesn't have enough calories to eat and is starving, yet much of the population also is overnourished and has a number of diseases secondary to having too many calories. There are a number of diseases that are specifically related to whether we have too many calories to eat or too few. For instance, with undernutrition, our immune system doesn't work properly, and people that are malnourished are subject to infections. There are diseases such as kwashiorkor due to lack of protein, marasmus due to lack of total calories, but there's a completely different set of medical problems that are a result of eating too much. And in particular, the incidence of high blood pressure, type 2 diabetes, heart attack and stroke, cancer, arthritis, and asthma are much greater in people who have too many calories to eat and are overweight. For example, high blood pressure and heart attacks are 50% more likely in people who are overweight and twice as likely in people who are obese. Another problem that comes specifically from overweight is what's referred to as type 2 diabetes. And we can see that there are many countries in the world in which type 2 diabetes is affecting 1 out of 10 people, and there are even a few countries where it's approaching 1 in 5 people. And given that type 2 diabetes can rob an individual of as much as 15 years of their life expectancy, this can be an enormous problem. Worldwide, the incidence of type 2 diabetes has increased tenfold in the last 25 years, from 30 million in 1985 to 300 million today. There are, in the United States, 26 million type 2 diabetics. 1.9 million were diagnosed just in 1 year, and that works out to 1 person being diagnosed with type 2 diabetes in the United States, just 1 country, every 16 seconds. If we look at the estimated lifetime risk for diabetes for individuals in the United States, they go from a low of about 28% for Caucasian men up to a high of over 52% for Hispanic women. So we now have a disease that is related strictly to overweight that is affecting over 50% of certain ethnic groups. The global obesity forecast suggests that in 2015, according to the World Health Organization, there will be more than 2.3 billion of the 7 billion people on Earth who are overweight and 700 million who are obese. This means that 1 in 3 people on the planet will be overweight and 1 in 10 will be obese, and this will lead to enormous health consequences and expenses. If we look at the distribution of overweight and obesity by country, we can see that our host country, Mexico, has the dubious distinction of being the leader with almost 70% of the population, the adult population, being overweight and over 30% being obese, and closely followed in second place by the United States, where about 68% of the population is overweight. There are significant economic impacts that occur as a result of overweight. First of all are the direct medical costs, because people who are overweight, we know they have several other diseases for which they require care. Overweight individuals and obese individuals, when they go to work, there is decreased productivity compared to normal weight individuals, and there is a much higher incidence of absenteeism in this group as well. The transportation costs are significant. Heavy people, overweight people, require larger vehicles. They require more fuel to move them around. As just one example, jet fuel, 350 million extra gallons of jet fuel per year are needed just because of transporting overweight people.
And since jet fuel is now about $4 per gallon, we're talking about $1.4 billion just for moving around by jet overweight individuals. Gasoline for transport in the United States alone is over $2.3 billion in excess costs just because people are overweight. In terms of quality of life issues, we also know that overweight individuals have a decreased incidence of being happily married, they earn less in their jobs, and have a greater incidence of health problems and depression. Total cost of overweight worldwide is over $215 billion per year. One of the true tragedies is what is going on with childhood obesity, which now affects 1 in 3 children in the United States, costing $14.3 billion. One of the biggest problems with childhood obesity is when children are obese, they tend to grow up to be obese adults, and we have very little in the way of medical therapies to change that trend. This is a trend that has been increasing dramatically over the last few decades. We can see that it has more than doubled since 1970 in the last 40 years. There are now in most countries in the developed world twice as many obese children as there were just a few years ago. So the question that we can ask is, what happened? Why are so many people now overweight? And the reason is actually obvious. Very simply, we're consuming more calories than we used to. Just a few years ago, 50 years ago, the average person consumed about 1,900 calories a day, whereas today it's up to 2,700 calories a day, an increase of 44%. And it's in the form of calories that tend to pack on weight, such as refined grains, fats and oils, and sugars. So this creates a problem. If we look at the average United States woman, average American woman, in 1960 she was 5 feet 3 inches tall, or 1.6 meters, weighed 140 pounds, or 63.5 kilograms. We move forward just 40 years, and the average woman has gained 1 inch in height, but she's gained fully 24.5 pounds, now weighing 164.3 pounds and weighing 74.5 kilograms. Now, this is largely the result of our genes. The problem is that our genetic code has not changed appreciably in the last 50,000 years. This means that our genes, the DNA, the software that runs our bodies, is essentially better adapted to individuals living in the Stone Age, living in caves, foraging for food, running away from danger, as opposed to the modern world. The problem is, if you look at our cell phones, our smartphones, our computers, they update themselves every few days. But the genetic software that updates our body hasn't updated itself in 50,000 years. So what do our caveman and cavewoman genes tell us? Number one, they say, eat sugar and eat fat whenever possible, because what sugar does is we can either burn it immediately for energy, and as a caveman or cavewoman, that conferred a survival advantage, so we could run quickly to escape danger, we could run quickly to catch food, or we could store it as fat, and that's what we tend to do with it today. We eat fat because fat is very rich in calories. Protein and carbohydrates have 4 calories per gram, fat has 9 calories per gram, so we get more bang for the buck when we eat fatty foods. If we are able to combine fat and sugar together into one food, such as ice cream, then we particularly like that because this is consistent with what our caveman and cavewoman genes tell us to do. Now, this information has not been lost on the advertisers, the food industry. They know that we are having these caveman and cavewoman genes, so they capitalize on this, and they prey on it, and they're helping us to listen to what their message is. Not only do our caveman genes tell us to eat fat and sugar whenever possible, they also tell us to exercise only when necessary. When we are running, we burn calories 10 times as fast as when we're lying around resting. So when we lived in a world of starvation, as we did 50,000 years ago, our genetic code, we got plenty of exercise, but our genes told us don't exercise unless you need to because you'll waste the calories. And it would appear that today many of us are following our caveman and cavewoman genes, and we are exercising only when necessary and eating fat and sugar whenever possible.
In the future, as Ray Kurzweil and I talk about in our books, we will have these nanobotic robots microscopically floating in our bug streams. They will be doing all kinds of important functions for us. They'll be digesting food. They'll be killing infections. And they'll be available maybe by 2040. And when that time comes, we'll be able to eat whatever we want and not have to worry about it. But in the meantime, we do need to behave ourselves and follow our diets. Now, one way to change behavior is Mayor Bloomberg in New York City has recently suggested legislation where there will be a tax on soft drinks that are larger than 16 ounces or 450 milliliters. This is one way to do it, but I think that there are better ways to do things because people typically respond better to a carrot than a stick. They respond to rewards rather than punishment. And as we look at ways that we can change human behavior, I think that the schools can look at providing rewards for their students that are able to achieve weight loss goals. Insurance companies can provide economic benefits for their subscribers that achieve weight loss goals. Governments can provide tax benefits to their citizens that achieve weight loss goals. So there are many ways that we can approach this global problem. And indeed, it would appear that the time has come for us to go to great lengths to avoid great wits. Thank you very much. Thank you. Para cerrar, el sentido de la provocación, de lo que significa lo que somos, pues todo regresa al cerebro. Hoy los estudios de adicciones, de obesidad, de cómo interpretamos el mundo, de los monstruos que conllevamos, todo es el cerebro. Pero si el siglo pasado fue del genoma humano, el principio de este siglo es el del cerebro, estamos aún en pañales. Y Henry Markram, a quien tuve el honor de conocer en una conferencia que realmente a mí me dejó perplejo en Israel, se ha dedicado a imitar un cerebro, a ponerlo en tercera dimensión, a entender la sinapsis, a replicarlo, a hacer todo un trabajo en su Instituto del Cerebro, en Suiza, para poder realmente llegar a conocer quiénes somos. Señoras y señores, es un honor realmente tener a un neurocientífico del calibre y de los avances de investigación como es el señor, el doctor Henry Markram. Henry, welcome. Buenos dias. So I'm going to tell you about the Human Brain Project. It is essentially a CERN for brain research. Now, we all know that the brain is an amazing structure. We also all know that scientists will not stop studying it until we can understand it. And if we think about, to understand the brain, we have a major problem. And the main message that I want to convey to the G20 is that we may want to understand the brain sooner rather than later, because most people will say that it's just going to take a very long time to understand the brain. And the reason is that the brain has about 600 different ways that it can go wrong, producing many of these diseases which are affecting between 1 and 2 billion people on the planet today, and causing becoming one of the main causes for loss of economic productivity, costing probably over 2 trillion worldwide. So the other big problem that we have is that pharmaceutical companies have decided to give up.
They say that the more they dig into the brain, the more difficult it gets to understand the brain. So what do we do? Why is it that we don't understand the brain today? Well, if you ask most neuroscientists, they will tell you that it's because the brain is too complicated and there's too much that we don't know about the brain. Of course the brain is too complicated. It's very complicated. It's got 100 billion neurons, 1,000 trillion synapses, and God knows how many proteins. Of course we don't know enough. There's a lot of things that we don't know about the brain. But there's actually a far bigger problem. And what is happening today is that about 100,000 neuroscientists worldwide, they wake up in the morning. Some of them have a bright idea. These bright ideas compete. The winners get some funding, and then they do their research. And the result is that the world has produced about 5 million studies over the past century. And there are about 30 million scientific papers that are indirectly relevant in the life sciences to understanding the brain. So, how many more studies should we do? How many more is it going to take? 1 million? 2 million? No. There is another problem. And the problem is that what we know today about the brain is highly fragmented. It is so fragmented that we cannot actually bring it all together in order to see the complete picture. So we need a new plan. We absolutely need a new plan. But now that we know what the problem is, the plan is obvious to anybody, everybody here too. And that is that we have to bring all the pieces together. But we're going to need a lot of help to bring these pieces together. We're going to need the help of the engineers that have already taken all the data to build cars through modeling and simulation, aeroplanes, all kinds of technologies have been built and brought together through models. We're going to need the help of mathematicians and physicists and chemists and computer scientists and neuroinformaticians to help us analyze the data and to make sense of this data. We're going to need the help, or have to learn from NASA, how do you orchestrate such a grand initiative? And we're going to need the help of organizations such as CERN to help us put hundreds, if not thousands, of neuroscientists together around the same table. Now, in the Swiss Blue Brain project, we've already begun. We've built a prototype facility to build and simulate the brain. And in the Human Brain project, we put together a large consortium, about 250 scientists, that are going to take this all the way to the human brain. Now, what we have done is a proof of concept by trying to build a very small part of the brain, and we chose what's called the neocortical column, these little columns. We did it in a rodent because we first have to learn how do we take all the knowledge from animals to translate it, to help us understand how to reconstruct the human brain. We also did it in the cortical column because it is the most complicated part of the brain. If we can build that piece, then we can build the other pieces. And so here we have an example where we started to build the brain. It's about 30,000 neurons. We had to model every single one of them. We had to learn how to mix them together so you get the right guacamole recipe. And we also had to learn how to model the individual cells. We had to look at all the data that's out there about every protein that makes neurons come alive, and we had to write them into mathematical equations to make these model neurons come alive. But then we had to solve one of the biggest challenges in neuroscience, which is how to connect all of these neurons. In your brain you have about 1,000 trillion synapses, and they sit in very specific locations. And so what we had to do is take all the data that's known about how these cells connect together, and we discovered amazing rules, very simple rules, that today allow us to actually build models and position these synapses very exactly. And the result of this, well, before that, what we had to do is convince our president to buy us a $30 million supercomputer, not an easy task, and then develop the software to actually model and simulate this brain. And here you see this reconstruction of this first part of the brain. Now today,
those colors that you see are the electrical excitation as the neurons are talking to each other. And it holds, it's like a library, it holds 100 years of knowledge. And we can think that we can apply that now to the rest of the brain. So we've got to go from mouse to man. As I said, we've got to take all the knowledge from animals and apply it to understanding the human brain. And then to be able to understand how when two molecules bump into each other, they shape your behavior, or what two of my neurons said to each other to make me fly all the way, half the way across the world to give an 11-minute lecture. We're going to connect it to a virtual robot acting in a virtual world. And as this robot learns, we can X-ray every single step of the way that lead to this form of cognition. Then we can ask the big questions. We can ask, how does the brain capture all the physics it needs to build our reality, our particular reality? And then, if something goes wrong, how this universe of ours starts crumbling. And then, what's the best way to fix it? This is a whole new kind of medicine. Now, we had to also build radically new supercomputers. We have to change them, make them visually interactive. And if understanding, the science of understanding the brain is not motivation enough, or if the seriousness of diseases is not enough to motivate the G20, then perhaps all the money that is in it is. Because the brain is a remarkable organ. First of all, it doesn't communicate like we communicate today in technology. It sends a hint, and then the receiver imagines the answer. Discover that, and mobile phones, internet will be completely changed. It doesn't store information like we store information today. It probably stores petabytes or exabytes of data, retrieves it instantly. Discover that, and all the way we manage data will change completely. It doesn't process information the way that computers process information. It creatively guesses at the answer. Discover that, and all technology that we know of probably will become much smarter. It's highly energy efficient. It uses the energy of a light bulb, whereas a supercomputer needs a nuclear power station. It's highly resilient and robust. It can fix itself if it's damaged, whereas supercomputers, they lose one chip and they go down. So most technology will become highly reliable if we can actually capture these principles of how the brain is working. Now, the future is actually here. There are two researchers in the UK and Heidelberg that have already got these chips. But what they're waiting for is the circuit designs. So this technology is not far off. It's right here. And we have to time it with the understanding of the brain. Now, lastly, if we are successful in this final competition, we will get about €1 billion, which is not enough. It's about half of what you have in the Human Genome Project. And we will start next year. It will take about 10 years. And we believe that this is entirely achievable. In Switzerland, we started to prepare for the Human Brain Project. We raised 100 million, including support from the Rolex Group, to build a futuristic building. But this building is not just for research. It is also for the public, because we believe that the public must go on this adventure with the scientists. Understanding the brain will empower you, and it will take society to a completely new level. Thank you. Wow. Ya no hay más que agregar, nada más pedirles de favor que a las 2:30 en punto nos veamos aquí, sobre todo por los movimientos del señor presidente, del panel que vamos a tener posteriormente. La comida es en el restaurante Pitayas, hay algunos carritos de golf para quienes no quieran ir a pie está a menos de 3-4 minutos, y por favor sigan a la gente que tiene un símbolo aquí que dice Rethinking G20, y espero que gocen la comida y que sigan gozando este evento. Muchas gracias, nos vemos a las 2:30.